Vamos a iniciar el tema del día de hoy, al cual he titulado ¿Cuánto vales? ¿Realmente has comprendido el valor que tú tienes delante de Dios? ¿Sabes cuánto realmente vales para Él? Yo quisiera preguntarte si alguna vez te has sentido fracasado o tal vez hasta sientas que no tienes ninguna utilidad para Dios, que Él no puede utilizarte para mostrar su poder, su gloria, su autoridad. O tal vez has pensado que Dios pues no quiere siquiera responder a tus oraciones. ¿Cómo te has sentido últimamente? Fíjense que yo tuve la oportunidad de leer un libro que se llama En Cristo Jesús, de un autor llamado Colin Urquhart. Y bueno, hasta que leí en aquel libro una declaración muy, bueno, de 2 letras, imagínense nada más. Eh, no me había dado cuenta de que esas 2 letras pues significan, eh, cuando las podemos comprender a cabalidad, pues en la palabra de Dios. Y esta pequeña palabra de 2 letras es solamente en, la letra E y la letra N. En. Fíjense bien que en el Nuevo Testamento pues hay una declaración muy fuerte respecto a esta pequeña palabra, que cuando la comprendemos realmente como cristianos, como hijos de Dios, cuando declaramos estamos en Cristo Jesús, pues trae una revolución a nuestra mente, viene a ser una revolución a cómo nos vemos nosotros mismos, a comprender realmente el valor que tenemos para Dios y a poder declarar cuánto valemos. De hecho, esta revolución en nuestro cerebro pues nos lleva a vernos de diferente manera. Nos vemos a través de el lente de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra autoimagen y nuestra identidad cambian radicalmente para la gloria de Dios. Y esto es lo que tenemos que vivir cuando comprendemos ese en Cristo Jesús. Amén. Fíjense, yo les voy a pedir en este momento, o cuando tengan oportunidad, a lo mejor ahorita pues no van a tener el tiempo para buscar un pedazo de papel, y yo les voy a pedir que en su momento hagan este ejercicio de favor. Escriban su nombre en un pedazo de papel. Yo me anticipé, ¿no? Y lo puse pues aquí con mi fea letra. Hice mi pequeño papelito donde puse mi nombre. Y ahora les voy a pedir que una vez que tengan su papelito con su nombre puesto, tomen su Biblia. Aquí está mi Biblia. Y bueno, yo voy a hacer y quiero que ustedes hagan la representación que Cristo representa la palabra de Dios, ¿ok? O la palabra de Dios propiamente representa a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ahora voy a poner mi nombre en la Biblia y yo lo voy a cerrar. Quiero declarar en este momento que yo estoy en Cristo. La palabra de Dios, ¿verdad? La Biblia misma representa a nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre escrito en ese papel me representa a mí. Yo estoy dentro de la Biblia, o sea, en Cristo. Estoy dentro de Él. En ese sentido, cuando tú haces este ejercicio, yo quiero declarar que tú ya estás justamente en Cristo Jesús. Donde el libro vaya, miren, yo lo voy a mover, no he sacado mi nombre, a donde yo lo pueda poner, en cualquier lugar donde yo lo pueda poner, allí voy a ir yo. Donde ese pedazo de papel que representa mi nombre, pues me está representando a mí, y a donde vaya ese papel dentro de la Biblia, pues ahí estaré yo. No soy parte del libro, fíjense bien, pero ahora estoy totalmente identificado con ese libro, que es la Biblia. Estoy inmerso en él, dentro de él. Así es como nuestra vida ahora está en Cristo Jesús. No somos propiamente la situación de la condición de Cristo, pero estamos inmersos en él ahora, ¿verdad? Tú y yo estamos dentro de él. Pablo pues utiliza esta expresión en muchas ocasiones, mis amados hermanos, porque quiere el Espíritu Santo de Dios a través del apóstol Pablo hacernos comprender cuánto valemos para Dios. Que nosotros podamos ponderar nuestra vida en relación a lo que Dios dice.
Pablo usa esta expresión en Cristo Jesús, una y otra vez. Hace tiempo, cuando estuvimos estudiando la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 17, es bien clara la palabra de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y bueno, pues ese tipo de declaraciones, pues la vemos constantemente a lo largo de las cartas paulinas, de las 13 cartas del apóstol Pablo, que escribe a la iglesia naciente en aquellos tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, en Cristo, pues todos nosotros hemos recibido algo glorioso, mis amados. Y hoy vamos a iniciar justamente con la carta a los Efesios. Y pues en el capítulo 1, versículo 3, hay una declaración poderosísima. Y hemos recibido esa bendición de parte de Dios. Toda bendición espiritual a los que estamos en Cristo. Fíjense bien. Entonces, todas las bendiciones, incluyendo aquellas de las que habla el Antiguo Testamento, pues ahora son tuyas en Cristo Jesús. Por eso la declaración de Efesios 1:3 es muy completa. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual. Amén. Esa es la realidad que tenemos que vivir. Y esto nos tiene que llevar a tomar un valor propio, a tener una identidad mayor, a verdaderamente tener una autopercepción de nuestra condición delante de Dios de una manera en como Él nos ve, no como tú y yo muchas veces nos hemos visto, ¿verdad? Limitados, sin poder hacer lo que al inicio comentaba, fracasados posiblemente, inútiles delante de Dios, o pensando que Dios está tan increíblemente lejos que ni siquiera va a escuchar nuestras oraciones y mucho menos responderlas. Hoy hemos estudiado a lo largo de este tiempo que Dios siempre responde a nuestras oraciones. Y recordemos que Él tiene 3 maneras sencillas de responder. Puede dar un sí, puede dar un no o puede dar una espera. Y en ese sentido, bueno, pues nosotros tenemos que comprender que verdaderamente Dios responde a nuestras oraciones. En cualquier momento, en todo momento, Dios responde a nuestras oraciones y por lo tanto, pues nosotros podemos venir a una condición de estar tranquilos, creyendo verdaderamente cuánto le importamos a Dios, cuánto valemos para Dios, mis amados. Bueno, para eso pues vamos a estudiar del Salmo número 109, vamos a continuar este estudio del versículo 21 al 31, en donde aquí vamos a ver las bendiciones del amor y la sanidad que Dios trae a nuestras vidas. Amén. Y esto es por amor a nosotros, por la misericordia que ha mostrado a nuestras vidas. Recordemos que este es un salmo de David y bueno, voy a leer para ustedes el salmo número 109, versículos del 1 en adelante. Dice, y tú, Jehová, Señor mío, favoréceme por amor de tu nombre. Líbrame, porque tu misericordia es buena, porque yo estoy afligido y necesitado, y mi corazón está herido dentro de mí. Me voy como la sombra cuando declina, soy sacudido como langosta. Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno, y mi carne desfallece por falta de gordura. Yo he sido para ellos objeto de oprobio. Me miraban y burlándose de mí, meneaban su cabeza. Ayúdame, Jehová, Dios mío, sálvame conforme a tu misericordia, y entiendan que esta es tu mano, que tú, Jehová, has hecho esto. Maldigan ellos, pero bendice tú. Levántense, mas sean avergonzados, y regocíjese tu siervo. Sean vestidos de ignominia los que me calumnian, sean cubiertos de confusión como con manto. Yo alabaré a Jehová en gran manera con mi boca, y en medio de muchos le alabaré, porque él se pondrá a la diestra del pobre para librar su alma de los que le juzgan. Se recuerdan que el día de ayer pues estábamos hablando justamente de cómo el rey David pues derrama su corazón delante de Dios y hace este tipo de expresiones pues con una idea clara de como ser humano sentirse, ¿verdad? Atacado, frustrado, que de alguna manera pues él siente que la gente que está a su alrededor
lo malvé, y pues él se expresa correctamente delante de Dios. Pero ahora vemos también cómo las bendiciones del amor de Dios pues traen sanidad a nuestra alma, mis amados, traen sanidad interior. Y es por eso que escribe David allí en el versículo 28, bendíceme tú. Si ellos me maldicen, bendíceme tú. Hermanos, ¿qué mejor condición podemos tener que aunque podamos escuchar maldición de parte del hombre, que sea el Dios Todopoderoso bendiciendo nuestras vidas? Todas las bendiciones de Dios fluyen de su gran amor por ti. Dice el versículo 21, por tu bondad y gran amor. Eso lo vamos a leer también ahí en Efesios 1, versículos 4, 5, 11. También lo podríamos leer en Isaías 54, 10. Por tu bondad y gran amor. Por eso el Señor derrama de sus bendiciones para nuestras vidas. El amor de Dios nos apoya y nos ayuda a permanecer de pie, incluso cuando los demás pudieran maldecirnos, despreciarnos, hacernos a un lado. Vemos cómo lo dice claramente ahí el Salmo 109, versículo 25 y 26. Dice la palabra de Dios en el versículo 31, Él se pondrá a la derecha. Recuerden que la diestra de nuestro Padre Celestial representa justicia, representa poder, representa autoridad, señorío, soberanía. Y cuando la palabra de Dios habla de que Él se pone a nuestra derecha, es porque Él se levanta como ese Jehová Sidkenu, ¿verdad? Como nuestra justicia, y pone las cosas en orden, mis amados. Muchas veces tú y yo lo podremos tener como por tardanza, como que se está tardando mucho Dios para venir a nuestro rescate o para hacer nuestra justicia y poner las cosas en orden. Pero recordemos que Dios siempre va a llegar puntual. Muchas ocasiones permite que de alguna manera se sigan dando situaciones que nos duelen, que de alguna manera nos llevan a angustia, pero es porque Dios necesita darnos una lección, necesita enseñarnos algo. Recordemos que la palabra fe en el hebreo, que es emuná, la fe auténtica, la fe verdadera, nos llevan a comprender que todo proviene de Dios. Si hay una persona, ¿verdad?, que te está haciendo como el cuchillito de palo, que es la lija que te está lastimando, pues dale gracias a Dios por esa persona. Y tú me podrías decir, pastor, pero ¿cómo le voy a dar gracias a Dios si me está doliendo lo que me hace? Si eso que me provoca me lastima, ¿cómo le voy a dar gracias a Dios? Pues sí, dale gracias a Dios, porque primeramente Dios permitió que esa persona se comportara de la manera en que se está comportando, porque Dios dice claramente que todo lo que nos sucede nos conviene, nos va a servir para bien, porque Dios va a transformarlo en bendición a final de cuentas. Y todo nos va a traer una enseñanza, ¿verdad? Entonces, mejor, en vez de decirle, Señor, como decía Pablo, ¿verdad? Quítame este aguijón en mi carne que me duele. ¿Qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y efectivamente, allí es a donde nosotros obtenemos la gran bendición de Dios, cuando en vez de decirle, Señor, quítame esto que me lastima, quita de mí a esta persona que me está molestando, que me está fastidiando la vida, mejor pregúntale, Señor, ¿qué necesito aprender de esta condición? ¿Por qué permites y para qué permites que me esté sucediendo esto? Y Dios traerá la respuesta a tu vida. Seguramente Dios tiene que quitar algunas aristas que se han formado en tu vida y que eso impide que tú seas, que vaya siendo pulido, que vaya siendo cada día más perfecto en el Señor, que vaya rectificando algunas actitudes, algunas conductas equivocadas, y bueno, para eso Dios lo está ocupando. ¿Ah? Muchas veces no queremos darnos cuenta porque pensamos que nosotros todo lo hacemos bien, pero no, mis amados, muchas ocasiones estamos haciendo cosas indebidas y no nos damos cuenta porque el enemigo es muy astuto y se encarga de poner estructuras mentales, ideas que nos impiden ver la realidad. Acuérdense que Él es el padre de toda mentira y muchas veces la mentira nos lleva a no ver la realidad. Entonces, cuando Dios viene en esa condición
Dios salva nuestras vidas, ¿verdad? Y Él sana nuestros corazones heridos. Muchas veces no lo podemos comprender de inicio, cuando están sucediendo las cosas, pero cuando pasa el tiempo, como les he estado enseñando, que aprendan a escribir en la palabra de Dios, ahí en la Biblia o en un cuaderno de notas en su agenda, pues las condiciones o las situaciones que están viviendo, y al tiempo se van a dar cuenta cómo Dios respondió de una manera especial. Y de esa manera vamos a ver cómo Dios sana nuestro corazón cuando está herido, cuando está lesionado. Por eso David dice ahí en el versículo 22, profundamente está mi corazón, profundamente herido está mi corazón, dice. ¿Y cuántas veces tú te has sentido de esa manera? ¿Cuántas veces has sentido cómo el ser humano que te rodea, tu familiar, tu pareja, tus padres, tus hermanos, la gente a tu alrededor, tus compañeros de trabajo, de repente toman actitudes que traen dolor a tu corazón y te hacen una herida, te lastiman por alguna decisión equivocada que tomaron? ¿Ah? Pues podemos venir a los pies de Cristo y decirle, Señor, ve cómo está mi corazón, me dolió esta actitud, me dolió esta acción, pero hoy, bendito Dios, yo te entrego esta situación, lo pongo en tus manos y te pido que vengas a mi rescate, que sanes mi corazón herido. Amén. Y en ese sentido, pues, quiero decirte también que Dios ama usar a las personas que han sido heridas y después sanadas, porque pues nadie puede ministrar mejor a una persona que ha tenido la misma herida y luego ha sido sanada por Dios que esa persona, ¿verdad? Ya lo vimos ahí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4. Muchas veces tú te preguntas, Padre, ¿por qué permites que mi esposo o mi esposa me haya sido infiel y el dolor que me causó y luego me pides que lo perdone o la perdone y bueno, siento que has sanado mi corazón y por eso pude perdonar? Bueno, pues Dios te quiere utilizar en algún momento para cuando una persona venga con una herida de esa misma magnitud, de esa misma condición, tú puedas decirle, mira, hay una esperanza, hay una realidad en Cristo Jesús. Él puede sanar tu corazón porque lo hizo conmigo. Yo también fui lastimado como tú, yo también fui lastimada como tú, pero hoy quiero decirte que Cristo sanó mi corazón y trajo sanidad interior a mi alma. Y entonces esa persona podrá empezar a comprender el amor de Dios y podrá venir a los pies de Cristo para salvación y vida eterna. Y esa es una realidad. Entonces, mis amados hermanos, yo tuve una experiencia muy fuerte hace un tiempo, lo comenté. Una ocasión falleció el papá de un amigo mío, muy fuerte, un amigo muy entrañable para mí. Y bueno, en aquellos tiempos mi papá estaba vivo. Y yo me acerqué en los funerales del papá de este muchacho y me acerco a él y le digo, oye, lo siento, de verdad, estoy contigo. Y me volteé a ver, él conociéndome con esa pues cercanía que teníamos, con esa amistad tan fuerte que teníamos, me dice, Luis, ¿de verdad lo sientes? Y yo me quedé un momento reflexionando esa pregunta y dije, pues la verdad es que no lo siento todavía, no había experimentado la pérdida de un ser tan amado como es el padre de uno. Y le digo, fíjate que tienes razón, con esa confianza que nos teníamos, digo, perdóname, tal vez mi expresión no fue la correcta, pero lo único que sí te quiero decir es que estoy contigo y estoy aquí para apoyarte moralmente. Tal vez tienes razón, no lo he sentido. Poco tiempo después, al tiempo, mi papá falleció y pues pude experimentar esa sensación, ese dolor tan grande de perder a un ser tan amado físicamente, ¿verdad? Y bueno, llegó el momento en que fallece el papá de otro amigo y voy y me acerco y le digo, ¿sabes qué? Lo siento. Y ahora sí, con autoridad moral, si ustedes quieren, con ese sentimiento que ya experimenté, me pude acercar a él de una manera bien diferente. No así a mi amigo anterior. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pasamos por alguna situación, pues tenemos de alguna manera la capacidad de ver cómo Dios fortaleció nuestra vida,
cómo Dios nos sacó adelante, cómo Dios nos levantó. Y en ese sentido yo le pude expresar a mi segundo amigo, ¿sabes qué? Siento lo que tú estás sintiendo porque ya lo pasé, ya lo viví, pero hoy te quiero declarar algo poderosísimo. En Cristo Jesús hay una esperanza. Y a mí me gustaría que tú conocieras a ese Dios que trajo fortaleza a mi vida, que me levantó, que levantó a mi familia de una manera excepcional. Y de repente agarra y se voltea y me dice, Luis, de verdad te agradezco mucho lo que me dices y sé por qué tú lo sientes. Te lo creo. Y dime, a ver, ¿qué debo hacer? Y gracias a Dios el Señor me permitió compartir la palabra con esa persona, y no solamente con esa persona, sino que después en los funerales me dieron la oportunidad de predicar la palabra de Dios. Este es un ejemplo que les estoy dando, mis amados, porque Dios nos permite pasar por pruebas que, agarrados de su mano, ¿verdad?, afianzados en esa fe verdadera en Cristo Jesús, Dios nos permite superar. Y por eso nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria, para que después seamos testimonio fiel del poder, del amor, de la grandeza de Dios para con todos los demás. Entonces esto nos debe llevar a darle gracias a Dios por su maravilloso amor, por cada uno de nosotros. Y díselo tú personalmente, dile, gracias Señor por tu maravilloso amor por mí, porque ahora me das a entender cuánto valgo para ti. Hoy te ruego, Padre, que sanes mi corazón herido. Sana primero mi corazón para que yo, en ese ruego, te pido que me ayudes a sanar a otros. Sé que no lo voy a hacer por mis fuerzas. Sé que la sanidad no va a venir porque yo pueda emanar salud, sanidad. No, va a ser porque tú me vas a utilizar como un instrumento útil para traer sanidad a otras personas. Ayúdame, Padre. ¿Cuántos de ustedes ahorita de verdad están sintiendo cómo el poder del Espíritu Santo está obrando y va a seguir obrando? Va a sanar esos corazones heridos, va a sanar esos corazones lastimados que por algún motivo, razón o circunstancia han sido lastimados. Porque la palabra de Dios dice claramente, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado y me ha dado poder para sanar al quebrantado de corazón, vendar al quebrantado de corazón. Pues es el Espíritu de Dios que operó en Jesucristo y ahora opera en nosotros, porque para eso fue enviado. Amén. Entonces, ahora esto nos lleva a ver, quiero nada más hacer el comentario, el día domingo pues se festeja propiamente el día de Pentecostés. Han pasado 50 días después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y viene el día de Pentecostés. Estamos en esta semana de festejo propiamente porque el Espíritu Santo fue derramado en la vida de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, y tú y yo somos esa iglesia, y entonces el Espíritu Santo de Dios ha sido derramado sobre nosotros, y es el poder que ahora tenemos, ¿verdad? Bueno, esto nos tiene que llevar a ver las bendiciones de estar en Cristo Jesús, y para ello pues vamos a leer Efesios 1, del 1 al 23, y aquí está la gran bendición que como hijos de Dios, de los que estamos en Cristo, podemos vivir y ver cuánto valemos para el Señor. La palabra de Dios dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Recuerden que a mí me gusta que se haga la palabra de Dios para nosotros, y lo voy a declarar para ti. Y dice la palabra de Dios, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en el centro centro de ay, ya se me fue, centro de formación cristiana aljaba de Dios, o sea, a ustedes y a mí. Para nosotros es esta palabra. Y dice, paz, gracia y paz a ustedes de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, continuó el versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él
antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Cristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de su fe en el Señor Jesús y de su amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a que Él los ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Gloria a su nombre, ¿verdad? Hermosa palabra que acabamos de declarar, mis amados. Miren, muchos de nosotros, pues hemos pasado por tiempos en donde tenemos mucha dificultad con nuestra baja autoestima. De repente nos sentimos en la lona, ¿eh? Y bueno, pues la respuesta del Nuevo Testamento a ese tipo de problemas es saber quién verdaderamente eres en Cristo Jesús. Entonces, en la traducción del mensaje, dice la palabra de Dios, es en Cristo que descubrimos quiénes somos y para qué estamos viviendo. En el versículo 11 de Efesios 1. Fíjense nada más, es en Cristo que descubrimos quiénes somos y para qué estamos viviendo. Nos da identidad y nos da propósito, mis amados. Entender cuál es nuestra identidad en Cristo, ¿verdad? Aunque no tengamos todas las bendiciones materiales que deseáramos. Pablo estaba en ese momento en la cárcel cuando escribió esta carta, imagínense, y cómo el Espíritu Santo lo lleva en esa condición a poder escribir esta bendición para todos nosotros. Dios nos ha bendecido grandemente. Y hoy quiero que reconozcas primeramente que Dios te ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo. Eso ya lo tienes que tener pero por bien clarito. Este pasaje enumera muchas de esas bendiciones. Primeramente, nos bendice con la gracia y la paz que solo Dios puede traer. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y la gracia que nos reviste ahora en Cristo Jesús. Justamente vemos cómo Pablo comienza sus saludos con gracia y paz y dice a todos los santos. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis reconociendo que la palabra de Dios no nombra a los santos, a aquellas figuras, a aquellos bultos, a aquellos ídolos que ya tomaron de una persona que murió y que le han canonizado, santificado y todo eso, no. Realmente la palabra de Dios nombra santos a personas vivas en ese momento, como tú y como yo. Y por eso nos atrevemos a leer la palabra de Dios para todos nosotros en esa condición, porque Dios nos ve así.
Y dice, gracia y paz para con todos los santos, ¿verdad? Para ti y para mí que estamos vivos en este momento. Más adelante Pablo escribe ahí entre el versículo 7 y 8, dice, las riquezas de la gracia que Dios nos dio. Esas son ahora parte de la herencia que hemos recibido en Cristo Jesús. La gracia es aquel amor que se preocupa y se inclina hacia el caído y lo rescata. Entonces, imagínense, con Dios tenemos gracia y paz. Otra bendición que también se enumera en este pasaje es que somos elegidos, destinados y adoptados en Cristo Jesús. Fíjense nada más. En una versión clásica de la Biblia amplificada, dice la palabra de Dios entre el versículo 4 y 5 de Efesios 1, dice, así como en su amor, Él nos escogió, en realidad nos escogió para sí mismo como suyos. Y lo hizo en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo. Él nos predestinó, o sea, nos había destinado previamente, lo planeó todo por amor a nosotros, para que fuésemos adoptados por Él en una revelación completa. ¿Verdad? Nos ha revelado en este momento que nos ha adoptado como sus propios hijos. Esa es la verdad. Entonces, esa es otra bendición que ya podemos tener, ¿verdad? Como propia. Otra bendición que se enumera aquí es que hemos sido redimidos, perdonados y ahora somos libres, mis amados. Tú y yo somos redimidos por la sangre de Cristo. Podemos ver el capítulo 52 de Isaías, versículos 3 y 9, en donde se declara que sin derramamiento de sangre, pues no hay redención de pecados. Entonces, redención era la palabra usada para la recompensa que se tenía que pagar por un esclavo. O sea, un cautivo que quería ser liberado, pues tenía que pagarse el precio que el dueño de ese esclavo ponía. Recordemos que tú y yo éramos esclavos del enemigo, esclavos del pecado, esclavos de Satanás mismo. Y ahora fuimos nosotros rescatados por nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál fue el precio que pagó? El que puso el enemigo de nuestras vidas. Si pudiéramos haber escuchado, si pudo haber esta conversación entre Dios y Satanás para decirle, ¿cuánto quieres por la vida de mis hijos? ¿Sí? De Miguel Ángel, de Maggie, de Irma, de Doña Mari, de cada uno de los que estamos aquí. ¿Cuánto quieres? Y Satanás solamente le respondió, la sangre de tu hijo. Y dice, va. Es más, el Señor Jesucristo dice, órale, va. Yo pago por ellos, por el amor que les tengo. Y lo hizo. Entonces todos nuestros pecados fueron perdonados. Entonces, fíjense bien, hubo una persona, una atea muy conocida, que hizo una confesión asombrosa en un debate televisivo. Y esta declaración que hizo dijo lo siguiente: lo que más envidio de ustedes los cristianos es el perdón que tienen. Y imagínense nada más. Esta mujer se apellida Lasky. Es una atea muy conocida que siempre ha defendido el ateísmo y ha declarado que Dios no existe, pero después añadió algo muy triste. Yo no tengo a nadie que me dé su perdón. Esa mujer pues no tenía a Cristo y por lo tanto no podía aceptar el perdón de Dios a través de Cristo porque ella no creía en Él. ¿Verdad? Entonces, ahora ustedes y yo pues tenemos algo grandioso, mis amados hermanos. En el versículo 7 de Efesios 1 dice que somos un pueblo libre, libre de las penas y los castigos debido a todos nuestros delitos. Y no somos casi libres, mis amados hermanos. Aquí acuérdense que a Dios no le gustan las medias tintas. O eres frío o eres caliente. O eres libre o eres esclavo. Y déjame decirte que en Cristo Jesús somos ampliamente libres, 100% libres en Cristo Jesús. No eres medio libre, no. Sucede como cuando una mujer, ¿verdad?, que se embaraza, no puede tener la condición de medio embarazada. Desde que un espermatozoide fecundó a un óvulo y se implantó en el útero de esa mujer, se lo considera embarazada.
y no está medio embarazada porque ni siquiera se ve esa mórula, ¿verdad? Y no porque ya tenga 9 meses y se mire su vientre abultadísimo, digan, ahora sí está muy embarazada. No, está embarazada desde el primer momento en que hubo la fecundación, que hubo la concepción, y sigue embarazada hasta el momento de su parto. Una vez que pare, se acabó el embarazo, ¿verdad? Entonces, nosotros somos 100% libres, desde que el Señor nos declaró libres hasta que venga por nosotros o seamos llamados a su presencia. Esa es la libertad que Cristo ganó para nosotros. Y esa es la bendición que tenemos en Cristo Jesús. Otra bendición es que pues somos habitados por el Espíritu Santo, nada más y nada menos. Cuando creímos en el Señor Jesucristo y lo declaramos por fe, pues fuimos marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Por lo tanto, ahora el Espíritu Santo pues ha venido a habitar dentro de ti. Tienes un inquilino, un hermoso inquilino, que es el Espíritu Santo de Dios habitando en ti. En la antigüedad, fíjense que cuando se enviaba un paquete, se colocaba un sello, sobre todo, por ejemplo, los reyes, cuando enviaban un paquete, colocaban un sello y lo lacraban, ¿verdad? Con el anillo real. Esto indicaba de dónde y de quién procedía. Y obviamente, pues en el paquete iba el sello que indicaba también a quién le pertenecía ese paquete. Bueno, pues ahora el Señor, el Dios Todopoderoso, pues ha sellado nuestras vidas. Tu vida ha sido sellada con el Espíritu Santo. Tú estás lacrado propiamente con el anillo real, con el sello real del Dios Todopoderoso. Y ahora tú eres de su propiedad. Amén. Esa es la realidad. Otra bendición, pues que el Señor nos ha dado una gran esperanza para el futuro, mis amados. Nuestra herencia está garantizada en Cristo Jesús. Tenemos, fíjense bien, en el versículo 14, hace una declaración poderosísima. Tenemos la garantía de nuestra herencia, o sea, las primicias, la promesa y el anticipo. El pago inicial de toda nuestra herencia está dada en provisión de su redención completa y lo que ahora poseemos en adquisición completamente. O sea que tú tienes la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos, entre todos nosotros. Cada uno tenemos nuestra porción que el Señor nos ha dado. Otra bendición que se enumera es el poder y la posición que ahora Dios te ha conferido. Fíjate bien, Dios te ha dado poder y autoridad para hollar serpientes, para aplastar la cabeza del enemigo, para llevar su palabra. Te da posición dentro de su reino. Ahora tú eres un sacerdote, tú eres un rey delante de Dios. Y por eso Él es el Rey de Reyes. Amén. El Señor te ha puesto nada más y nada menos que como un embajador de su reino. Imagínense nada más. Entonces, en el versículo 19, dice la palabra de Dios que la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos, ha sido puesta en ti, en mí. ¿Cómo ven? La increíble grandeza del poder de Dios para los que creemos ha sido puesta en nosotros. El poder le pertenece a Él. Eso lo tenemos que tener bien claro, mis amados. Pero ha venido a vivir dentro de ti a través del Espíritu Santo. Luego entonces te ha dado energía sin fin, o sea, una fuerza ilimitada. El grave problema es que luego el engaño que el enemigo trata de poner a nuestra vida, nuestra propia carne, el mundo, nos engaña y nos hace sentir débiles, nos hace sentir como que no valemos. Y por eso el tema del día de hoy tan importante de cuánto vales para Dios. Déjame declarar algo poderosísimo. En el versículo 20 dice, está sentado con Cristo en los reinos celestiales. Y déjame recordarte que lo está diciendo en el presente continuo. Estás ya sentado allí. Muchos dicen, bueno, pero ¿cómo? Si yo todavía estoy aquí vivito y coleando, sí. Pero tú ya estás en la eternidad.
Dios ya te vio allí, Dios ya te puso allí. Tú ya estás gozando en esa eternidad con Cristo Jesús. Amén. Dios nos ha encargado dirigir el universo que Él creó, desde las galaxias, mis amados hermanos, hasta los gobiernos y hasta todo lo que tiene que ser dirigido. Dios ya nos los encargó. Véanlo ahí en el versículo 20 y 21 de lo que acabamos de leer de Efesios 1. Luego entonces también nos ha dado autoridad y responsabilidad. Nada más que muchos queremos solamente autoridad, poder, queremos posición, pero cuando se nos habla de responsabilidad, ahí como que le hacemos ole, ¿verdad? Como que ahí te hablan a ti. No, no le des el codazo al que está a tu lado, o no digas, pues, ay, que le toque al que está al ladito de mi nombre. No, la responsabilidad también es para ti. En Cristo, mis amados, Dios ha puesto todo bajo nuestra autoridad por el bien de la iglesia, que es su cuerpo. Es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Pero a ti y a mí nos puso en esa condición. Fíjense bien. Nosotros tenemos que ver que Dios nos ha dado una gran responsabilidad. Sus planes para toda su creación están ahora en manos de la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Somos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Dice el versículo 22 y 23, mira, la iglesia no es independiente del mundo y el mundo no es independiente de la iglesia. Pero nosotros tenemos que poner las cosas en orden, con gobierno, con autoridad, con los principios que estamos recibiendo de la bendita palabra de Dios. Hemos venido a ser la sal y la luz de este mundo, mis amados. Tú y yo tenemos que venir a ser factores de cambio, en donde el testimonio que Dios nos está permitiendo tener, pues sea lo suficiente como para que la gente que está a nuestro alrededor, esa gran nube de testigos que tenemos alrededor nuestro, pues pueda verdaderamente desear también lo que tú y yo ahora tenemos. Que estas bendiciones que Dios también ya las dio para esas personas, vengan a creerle a Dios y decir, Señor, yo también quiero de esas bendiciones. Sé que ya las diste para mí, ahora las reclamo. Y es lo que te invito a hacer el día de hoy. Reclama las bendiciones que Dios ya ha dado para tu vida. Arrebátalas. La palabra de Dios nos enseña que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes arrebatan. Pues sé valiente, sé esforzado. No temas ni desmayes, Dios está contigo. Dios quiere que tú aprendas a tomar las bendiciones que el Señor ha dado para tu vida. ¿Y por qué sufre violencia el cielo, mis amados? Porque hay un enemigo que tenemos en común, que él trata de arrebatar todas las bendiciones que Dios ha dispuesto para ti. Y que cuando tú te duermes en tus laureles, cuando tú estás en debilidad espiritual, cuando tú te desconectas de la vida verdadera, cuando tú de repente te ves cabizbajo, cuando tu identidad en Cristo está por los suelos porque no te logras conectar, no logras comprender cuánto vales para Dios, pues es ahí donde el enemigo se aprovecha y te arrebata lo que Dios había puesto para ti. Cuando te dejas vencer por la tentación, cuando caes en pecado, cuando simplemente haces declaraciones tan equivocadas en contra de ti mismo que empiezas a decir es que no valgo nada, Dios no me quiere, Dios no me escucha. Mis amados, todos esos gigantes que de repente se levantan en nuestra contra por no comprender esto que estamos viviendo y que estamos estudiando en esta noche, pues le damos toda la autoridad al enemigo de que nos arrebate las bendiciones. Hoy el Señor nos está invitando a que no le dejemos nada al enemigo, que si Dios dice que tú eres su hijo, te comportes y te plantes como un verdadero hijo de Dios, que si Dios dice que si tú ya has sido sellado con las arras que es el Espíritu Santo de Dios, que lo vivas, que si Dios dice que el Espíritu Santo de Dios está en ti, habitando en ti, que lo sientas en todo momento y que le pidas constantemente que avive la llama que se encendió el día que tú recibiste a Cristo en tu corazón.
y que esa llama te lleve a hacer cosas increíbles en el nombre de Jesús. Mis amados, el cielo sufre violencia porque el enemigo te quiere robar, pero en valentía, en autoridad, arrebátale al enemigo lo que Dios te ha dado. No le dejes nada, arrebátale a tu familia, declara que tu familia es bendita en el nombre de Jesús. Arrebátale a tus hijos, no se los dejes. Hay ocasiones en que nosotros mismos holgamos nuestra situación y por no querer de alguna manera corregir a nuestros hijos, los dejamos que se vayan desviando y ya cuando vemos, desgraciadamente ya se desviaron de tal manera que después tienen que pagar consecuencias terribles. Y quienes sufren también somos nosotros como padres. Arrebata en el momento que tengas que arrebatar. Si tienes que corregir, corrige. En la palabra de Dios nos enseña, hay correcciones hasta en amor, mis amados hermanos. Hay necesidad a veces de usar la vara, úsala, pero usa la vara santa para que realmente endereces el camino de tus hijos y al rato no te estés lamentando. Eso es arrebatar en el nombre de Jesús esas bendiciones que el Señor nos ha dado, las riquezas de su herencia en gloria para nosotros. Hay que orar y hay que decirle, Señor, hoy te alabo por cada una de las bendiciones espirituales que me has dado en Cristo. Hoy he entendido que es estar en Él, inmerso en Él. Amén. Hay que orar para que nuestros ojos espirituales sean iluminados, sean abiertos, para que podamos conocer verdaderamente la esperanza a la que Cristo nos ha llamado, para que podamos ver las riquezas de su herencia gloriosa y la increíble grandeza de su poder que ahora vive en cada uno de nosotros, que vive en ti. Dile, Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame a ver todo esto. Hoy en el nombre de Jesús oro, yo como tu pastor oro en el nombre de Jesús, porque todas las fortalezas que el enemigo haya levantado en tu contra, todos esos paradigmas espirituales que el enemigo haya levantado en tu contra, hoy en el nombre de Jesús se derriban, para que tú puedas ver el poder que vive en ti, el poder glorioso del Espíritu Santo que vive en ti, y que eso te sea suficiente para salir adelante, para que te levantes. Si hoy te sientes abatido, te sientes frustrado, te sientes derrotado, en el nombre de Jesús hoy levántate, porque el Señor está hablando palabras de bendición para tu vida. Hoy no te puedes quedar callado, mi amado. Tienes que empezar a arrebatar, Señor, esta palabra es para mí. Hoy no me quedo callado en el nombre de Jesús. Me levanto con poder, con autoridad, porque por eso soy hijo de Dios. Amén. Vamos a darle la gloria a Dios. Este es el tema del día de hoy, mis amados. Quisiera que el tiempo no pasara, pero pues se va de volada. Ya se nos fue el tiempo, pero vamos a orar, vamos a darle la gloria a Dios.